Septiembre del 2019, Juan Guaidó lograba concretar parte de su malévolo plan para quebrar la economía venezolana. Y lo lograba cuando el señor Donald Trump lograba imponerle sanciones a China para que, de alguna manera, la obligara a no comprar petróleo venezolano. Con esto, Guaidó esperaba quebrar la economía de su país, quebrar la institucionalidad, generar caos y en medio de una situación dantesca y apocalíptica, él erguirse como el nuevo mandatario de la nación caribeña. Los hechos, como sabemos, fueron muy distintos a los planes de Guaidó y de los malévolos marranos que lo acompañaron en esta grotesca aventura. ¿Sí? Sin embargo, hay detalles poco conocidos sobre qué pasó con los stocks, los sobrestocks que habían en los depósitos venezolanos. ¿Se logró vender estos? ¿Quién burló estas sanciones, estos bloqueos económicos? ¿Cómo se hizo? Bueno, esto casi podría configurar en el argumento de una novela de los tiempos de Alejandro Dumas, que hablan de puertos, de encuentros en alta mar, de playas paradisíacas, de consorcios, de empresas offshore con sede en Suiza, Ginebra. Y aparentemente Donald Trump, sabiendo lo que pasaba, miraba a otro lado sabiendo que ya no podía hacer nada. Vamos a hablar sobre el tema. Mi nombre es Juan José del Castillo J. Gracias por estar en el canal El J Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Suscríbete, activa la campanita y sobre todo disfruta de ser parte de nuestra comunidad. A ver, vámonos a los hechos concretos. Sí, pues era septiembre del año 2019 y producto de esa puja por el poder económico en el planeta, China aceptaba frente a la administración Donald Trump que no iba a comprar más petróleo venezolano. ¿Sí? No es que Estados Unidos tenga poder para decirle tú no puedes, pero sí tiene poder para decirle si es que tú le sigues comprando petróleo a Venezuela, yo voy a ponerle algún tipo de obstáculos a algún tipo de productos que tú elaboras en China y que quieres vender en los Estados Unidos. ¿Sí? O en peor de los casos voy a ponerle sanciones económicas a las empresas que se atrevan a comerciar. Es decir, la empresa, por ejemplo, Xinhuang en China, no cumple con las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, esta empresa y sus socios van a tener problemas porque cualquier cuenta que pudieran tener en los Estados Unidos sería confiscada, ¿no? Alguna cuenta o alguna propiedad que pudieran tener en los Estados Unidos sería confiscada y además no podrían utilizar el sistema financiero, los bancos, y en otras palabras no podrían utilizar el dólar. Y ya sabemos que quien no puede utilizar el dólar pues está condenado a la no existencia o estaba condenado a la no existencia. Ese es el escenario. Pero los chinos le dijeron al presidente Trump, no hay problema. ¿Cuál es? ¿No quieres que le compre petróleo a los venezolanos? No hay problema. No le compro, por supuesto. ¿Para qué me compro el pleito? Eso fue en septiembre del 2019. ¿Sí? Hasta hace poco no se tenían noticias claras de cómo es que se manejó este sobrestock que hubo. De hecho, estas mismas prácticas limitaron las capacidades de la compañía rusa, Rosneft, pero pronunciarla bien, para seguir comprando petróleo venezolano. ¿Sí? Pero de alguna manera la administración
del presidente Maduro necesitaba colocar esos stocks que tenía para generar recursos, teniendo en cuenta que el 96% de su dinero, o del dinero para pagar maestros, médicos, policías, para pagar los gastos del Estado, para financiar el Estado en términos generales, provienen el 96% de la venta de petróleo. Ya en ese momento, el presidente Trump había señalado de una manera tan hosca como solía ser, y había, más que señalado, había emitido una advertencia que más bien sonaba a amenaza a las petroleras Eni, Repsol y Reliance, que si es que se atrevían a romper el cerco, el bloqueo, las consecuencias serían devastadoras contra estas petroleras. Chevron, incluso que tenía una extensión, dejó de operar porque realmente vamos a socavar su economía y no vamos a permitir que vendan un solo barril de petróleo. Bueno, ¿qué es lo que hubo de por medio? Ahora sabemos esto por un informe publicado en Bloomberg, la revista Bloomberg, ¿sí? Bueno, resulta que, y este es un caso que le voy a narrar tal cual, porque ya digamos que en el mundo de los actores en el petróleo ya es un caso conocido. No estoy revelando información que pueda afectar la seguridad de nadie, ¿sí? Bueno, resulta que el gobierno de Caracas no tiene ningún impedimento legal, ya no hay ningún bloqueo que le impida a ellos cargar crudo en cualquier tanquero y llevarlo a donde fuera. El problema es que aquel que lo recibe va a tener problemas con que ya no va a poder hacer negocios con Estados Unidos ni con su sistema financiero, como lo expliqué, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Cuáles fueron las prácticas que se utilizaron? ¿Sí? ¿Cuál fue la estrategia que se utilizó, para utilizar un término más exacto? Los tanqueros salían de los terminales venezolanos y se dirigían a algún punto en alta mar, donde trasijaban el contenido a una embarcación diferente. ¿Eso está prohibido? No, cualquiera puede. O sea, yo tengo mi petróleo y lo paso a otro barco. Nadie me puede prohibir hacer eso, ¿sí? Menos teniendo en cuenta que se hacía o se hace en aguas internacionales. Ya es lo que hacían, ¿no? Entonces llegaban a cierto punto con sus tanqueros y lo pasaban a otro tanquero. Entonces ya, pero por supuesto no se ponían en evidencia, pues apagaban los satélites y toda la historia, ¿no? Para que nadie pudiera identificarlos. Una vez que lograban hacer eso, había que buscar la ruta para entregarlo a las... Hay un término, casi es un Spanglish, que sería cooking, ¿no? Como un horno sería, ¿sí? Que son las refinerías que están en China. A ver, lo que pasa es que el petróleo venezolano, casi todo el petróleo, salvo en algunas excepciones, es un petróleo muy pesado, ¿ya? Casi tirando alquitrán. No es como el petróleo saudita, que es un petróleo muy ligero, por tanto es más fácil extraerlo, más fácil procesarlo, menos costoso procesarlo, y por tanto deja más ganancias, ¿sí? El petróleo venezolano, en su gran mayoría, sobre todo en la cuenca del Orinoco, es muy pesado, ¿sí? Entonces, y tiene una definición, es decir, por ejemplo, una mezcla en particular se conoce como el petróleo hamaca, ¿sí? Entonces es fácilmente reconocible. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues acá tengo precisamente el mapa. Tengo el mapa, acá está Venezuela, ¿sí? Y este petróleo, una vez que en algún punto, por Dios, o sea, de por aquí, yo no sé exactamente por dónde, pero probablemente de por aquí, ¿sí? Trasijaban hacia otro tanquero. Y uno de los lugares hacia donde dirigían
este petróleo era hacia Singapur. Entonces, imagínense, estamos acá y se mandaban este viajecito hasta Singapur. Imaginen esto, ¿eh? Vamos. Vamos a Singapur. No está absolutamente nada cerca. ¿Por dónde llegaban? No sé. No tengo idea y la verdad que tampoco quiero saberlo porque hay cosas que a lo mejor no es bueno saber. ¿Sí? Y los tanqueros que ya llegaban, ¿sí? Ahora, llegaban a este puerto, a estas playas, frente a los estudios Universal de Singapur. ¿Sí? Acá están, hay un montón de barcos, pues bueno, acá llegaban los, la embarcación que había trasijado el petróleo venezolano. ¿Sí? Y se sabe que, por ejemplo, una compañía pues los esperaba ahí con 60 containers de aditivos. Esto se llama dopar el petróleo. ¿Sí? Le sumaban unos aditivos a la carga y al mezclar, al obtener una nueva mezcla, ya no tenía las características del petróleo pesado de Venezuela, que se llama hamaca, sino que tenía las características del petróleo que se produce en la zona de Singapur, que se llama petróleo Sigma. ¿Ya? Y bueno, desde acá, pues imaginen que aquí se estaba haciendo la mezcla, sin mayor problema, y desde aquí, pues rumbo a China, que para los efectos no está nada lejos ya del objetivo. China está acá. Entonces solo tenían que hacerse este viajecito para entregar finalmente la carga. ¿Cómo es que se hacía esto? ¿Sí? ¿Quiénes estaban implicados en esto? ¿Sí? De lo que se sabe, los venezolanos enviaban sus tanqueros y recibían su dinero de la manera que fuera, en alta mar. ¿Sí? Y había una empresa, incluso FIFIA, porque este es México, mexicana a bordo libre, libre a bordo se llamaba, mexicano libre a bordo. Entonces, mexicana libre a bordo era operada por una compañía suiza con sede en Ginebra, Suiza. ¿Ya? Entonces, ellos eran bien conscientes de que sumarle aditivos al petróleo no es un delito ni es ilegal en ninguna parte. Uno puede hacer sus mezclas. Lo que sí se considera ilegal es que se desaparecían los correos y las facturas para desaparecer el rastro que señalara que era venezolano en origen y que apareciera como petróleo producido en Singapur o en las zonas aledañas, ¿no? Entonces, cosa curiosa, comenzó a pasar que comenzó a producirse, entre comillas, inmensas cantidades de petróleo, aparentemente, que la producción de petróleo en algunos lugares comenzó a crecer exponencialmente, ¿sí? Sin que hubieran aumentado su infraestructura, sin que se hubieran hecho nuevos pozos, ni nada, ¿no? En algunos lugares es que, oye, comenzaste a producir más petróleo, sí. ¿Y cómo? Ah, bueno, no sé, ¿no? Lo que pasa es que estuvo llegando petróleo venezolano y que luego lo doparon, es decir, lo convirtieron en, por ejemplo, de petróleo Hamaca a petróleo Sigma. Y de ahí los llevaban a las refinerías que están en China, ¿sí? En esta zona de China. ¿Quién compraba el petróleo? Pues no lo compraba el gobierno chino continental, ¿eh? Lo compraba una empresa llamada, acá tengo el nombre, Danjuan. Ajá, una empresa china llamada, una empresa taiwán, hongkonesa, hongkonesa, no era en Taiwán, sino en Hong Kong, una empresa bien capitalista, nadie la compraba, y finalmente el destino final era la China continental. ¿Sí?
El petróleo, insisto sobre este tema, el petróleo venezolano es un petróleo muy pesado y las refinerías para procesarla básicamente se encuentran en los Estados Unidos y también se encuentra, el primer lugar, el lugar donde hay mayor cantidad de estas refinerías son los Estados Unidos, algunas de ellas propiedades de Citgo venezolanas, pero ahora por razones obvias no se pueden llevar allá. Y el segundo país con mayor cantidad de refinerías para este petróleo son los chinos. Los chinos, por supuesto, han estado felices porque si bien es cierto, le dijeron a Trump, no hay problema, yo no voy a comprar petróleo venezolano, no hay problema, pues a través de estas rutas que les menciono, ¿ya? Finalmente obtuvieron un petróleo pesado a un costo mucho más bajo, producto de todo este interín, y el proceso de refinamiento les permite obtener una serie de subproductos del petróleo, desde la gasolina refinada hasta alquitrán, hasta asfalto, ¿sí? Pero generándole unas ganancias galácticas. O sea, a los chinos esto les ha resultado el negocio más grande de la historia, ¿ya? A los venezolanos, de alguna manera, les ha logrado generar algún tipo de ingresos para resolver el cómo pagamos el día a día. Quienes han terminado perdiendo brutalmente han sido las petroleras que han sido desplazadas, como Eni, Repsol, Reliance y la misma Chevron. ¿Quiénes han ganado acá? Los chinos. ¿Quiénes han ganado? Los que, utilizando esta estrategia, lograban llevarle el petróleo a los chinos. ¿Quién ha perdido? En términos políticos, Juan Guaidó, porque ha quedado como un ser absurdo, porque queda demostrado una vez más que este concepto de los bloqueos económicos no tiene ningún sentido. Alguien me puede decir, sí, pues que resulta ilegal cambiar una factura diciendo que es de Singapur cuando en origen es venezolano. Yo no voy a cuestionar eso, ¿no? Yo no quiero emitir un juicio de valor, porque también si nos ponemos como que en extremos legaloides, pues habría que decir hasta qué punto es legal que una nación, aprovechando de su poder económico, decrete un bloqueo económico a una nación que simplemente no quiere sujetarse a el control de sus recursos por una élite malvada, que utilizando los peores modos quiere apropiarse de los recursos, ¿ya? Desde los tiempos en que gobernó la derecha neoliberal conservadora en Venezuela, los recursos de ese país fueron administrados por una élite sujeta a los intereses de la potencia del norte. Creo que habría que ser toscamente cínico al querer negar una situación de ese tipo, ¿sí? Estas suerte de petroleras chafa, ¿sí? sin grandes infraestructuras, lograron sacarle la vuelta a Juanito Guaidó y a todos sus compinches que intentan quebrar la economía venezolana. Y aquí cabe una reflexión. ¿Ya? Mire, les he narrado esto que es algo plenamente documentado, está publicado en la revista Bloomberg y otros medios, digamos que ya has conocido. No estoy revelando nada que sea un secreto de Estado. De hecho, hay información que señala que todo esto que le estoy narrando era de absoluto conocimiento del presidente Donald Trump, de Elliot Abrams, de Pompeo y de todos, al punto que se decía que era el secreto peor guardado, ¿ya? Que todo el mundo sabía que todo el mundo sabe lo que está pasando, ¿ya? Y que no hay manera, porque los agarran a esto, los sancionan, pero son 4 motigotes, pues. ¿Ya? Y le dicen, ya te voy a quitar todas tus cuentas que tienes en Estados Unidos. ¿Ustedes creen que que estos señores tienen su plata en dólares? Todos estos tienen su dinero en bitcoins.
¿Ya? Entonces le dicen, ¿te sanciono? Ya, pues me sancionaste, ¿no? Te quito tus cuentas, ¿no? Las cuentas las tienen Bitcoin, porque ya preveyeron, hay una empresa que se llama Asesoramiento Rápido de Energía. ¿Ya? La traducción, como en mi inglés es tan malo, no quiero pronunciarlo en inglés, ¿ya? A ver si lo puedo pronunciar. Bueno, la traducción es esa. Rápido de Energía Advisor. ¿Sí? Advisor. Bueno, ya. Ha señalado que en los últimos tiempos, en el último año nada más, se podría definir que con esta modalidad se han vendido 11.3 millones de barriles de petróleo salidos de Venezuela con destino a China. ¿Ya? Entonces, sancionas a uno, pues aparece otro. Sancionas y esto es un plan de hormiga, pues. Entonces, ya este es el secreto, el peor secreto, el secreto peor guardado. Entonces las petroleras que se han sentido ¿no? O sea, estas petroleras chafas que se han burlado de Guaidó y de todos los bloqueos, pues están haciendo la fortuna que debería ser dinero que debería pertenecerle finalmente a Venezuela, a su pueblo, pero que el gobierno de ese país se ve obligado a aceptar esas condiciones para obtener algo de caja. ¿Ya? Entonces, las petroleras grandotas, Chevron, Eni, Repsol, Reliance, pues le están tocando la puerta ahora a Biden diciéndole, a ver, ¿cómo arreglamos esto, señor? Porque con todas las sanciones que usted ha aplicado, lo único que ha conseguido acá es que las refinerías de petróleo pesado chino estén felices y contentos porque están ganando dinero que no se imagina. Todo el dinero que nosotros ganamos ahora lo ganan ellos. Esas petroleras que se hacen en papel, ¿no? Y que hacen paso del petróleo en alta mar, están ganando dinero increíble. ¿Ya? Lo malo es que, y aquí sí tengo un cuestionamiento, es que no se sabe pues cuánto petróleo venezolano sale, a cuánto se vende, no sé cómo se harán los pagos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están obligados a eso. ¿No? Entonces, ¿quién orilla a que la cosa se haga en la informalidad, en la opacidad? Pues precisamente las sanciones. ¿Ya? No es que los Estados Unidos promueven la transparencia, la institucionalidad. Lo que hacen finalmente con sus acciones es llevar a que pasen estas cosas. Yo tengo información concreta que me dicen que estas tres petroleras, sobre todo, incluye Chevron, supongo que también de esa no sé mucho, estas tres petroleras están que le roncan al entorno de Biden diciendo, señor, a ver si arreglamos esto, porque la verdad, como van las cosas, aquí alguien va a hacer una gran fortuna, los chinos están felices y creo que ustedes lo que no quieren son los chinos, ¿no? Ahora, Eni es italiana, Repsol es española, Reliance es india, países con los que Estados Unidos pretende llevarse bien. Biden pretende retejerle la relación de su país con esas naciones. Habrá que ver entonces si es que... De hecho, hay algunos analistas que dicen que Biden va a verse obligado a relajar las condiciones durísimas aplicadas hacia Venezuela. No porque sea la madre Teresita de Calcuta, sino porque estas petroleras están que le roncan. Y porque se están burlando las petroleras de alta mar, por utilizar un término, se están burlando de ellos, pues. Se están burlando de Guaidó. Guaidó es un ser absurdo, ¿no? Absurdo. Ese dinero tendría que ser de los venezolanos. Y nosotros, como ciudadanos de la patria grande, tenemos que comprometernos para crear las condiciones necesarias para que ellos, los venezolanos, disfruten de su riqueza. Mi nombre es Juan José del Castillo J. Gracias por estar en el canal El J, Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Suscríbete. Hay un detalle antes de este. Cuando yo les narro la historia esta, yo no quiero emitir juicio de valor si está bien o está mal. Simplemente les narro lo que está pasando. Porque finalmente es mi trabajo. Yo no tengo que inventar lo que yo quiero que pase, ¿no? Mi trabajo es contar lo que les pasa, lo que está pasando, y a partir de eso emitir un juicio de valor. Pero finalmente quien emitirá la opinión, ¿no? que lo va a centrar será usted mismo. Ok, ahora sí me despido. Tupananchis Cámara.
Hasta volver a vernos. ¿Pasa?